No es el tiempo de mi hermana Ivonne Yo Ferreras. escucho y al final yo pienso como que al final nosotros somos los que tenemos la culpa del coronavirus aquí en el país, de lo que nos ¿Será ocurre. Cundo? Como que siento que las responsabilidades nos las están cargando a todo. Cuando tú escuchas al ministro de la presidencia, cuando habla de los precios, que pudiera estar bien, y de los controles que ellos van a hacer para las especulaciones, y vamos entonces a los colmados, y las responsabilidades cómo se establecen, pero no se habla de las cadenas de distribución, pero tampoco se habla, por ejemplo, de los suplidores, del Estado, no, por ahí, no, eso ahí, entonces por los bajos de la gente, que si tiene mascarilla, que si no tiene, pero que no se averigua que si tiene acceso a ella, ni se habla de esos desprotegidos, ni se habla de esos desempleados, no, nada de eso. Entonces, casi llegando a esas conclusiones, ¿no? Definitivamente, porque hay tantos elementos que yo creo que nosotros no podemos, tenemos que empezar a vincularlos en medio de todas estas crisis que nosotros estamos teniendo. Crisis sanitaria que podría devenir en crisis sanitaria institucional, económica, política, y ahí empalmo con algo que hemos estado nosotros planteando desde siempre, y hay que seguir insistiendo sobre lo mismo respecto a lo que ha sido la actitud del gobierno con la pandemia del COVID-19, porque los gobiernos, las fuerzas políticas, las fuerzas económicas de los diversos sectores de la sociedad civil, de la comunidad, como ha estado ocurriendo en otros lugares, y que han sido consistentes. Ningún gobierno está en capacidad de vencer la pandemia del coronavirus sin la participación de todos. Eso es demostrado, sin la participación de todos. Y de eso algunos funcionarios del gobierno están bastante conscientes, pero no lo dicen. No se atreven a decirlo y se quedan callados. Entonces, Danilo Medina, con muchos de sus subalternos que siguen insistiendo y persistiendo en desconocer la voluntad de las fuerzas políticas, de las fuerzas económicas, de las diversas fuerzas sociales que estarían ahí para un poco enfrentar estos efectos devastadores que hoy, con unas estadísticas terribles que nos muestran, ya pasamos de 5.245 muertes, una baja de 80, que por cierto, qué bueno que no los explican algunas cronistas en el sentido de que no es que bajaron ni que hay menos enfermos, sino que se aplicaron menos pruebas. Y ahí está la explicación, pero ese no es el punto en este caso, sino algo con lo que hemos estado insistiendo en esa dirección. ¿Tú sientes que entonces lo que se dice en el sentido de que se está buscando sacar provecho de la crisis, provecho político por supuesto, tiene mucho sentido, ¿no? Y se nota las colaboraciones, no solo las ventajas políticas en esta crisis, sino incluso esas acumulaciones originarias, Jesús, que parece que también encuentran un buen caldo de cultivo en esta coyuntura y el manejo que se ha hecho de la crisis. Actos de corrupción denunciados con la adjudicación de concursos con empresas ligadas a sectores del gobierno, con testaferros que han estado cercanos. Bueno, de eso se ha hablado y se ha hablado con nombres y apellidos. No solamente lo han dicho gente de la oposición, lo ha dicho incluso las mismas comisiones de veeduría, Claro. de las que se han nombrado, ¿no? De la inexistencia de transparencia en los concursos y demás. Y eso es corrupción en tiempos de crisis. Y esas comisiones, en cartas dirigidas incluso a las directoras de compras y contrataciones públicas, al ministro de la Presidencia, ha advertido sobre esas irregularidades de manera muy puntual. Entonces es evidente que el ministro de Salud Pública parece que en muchas de las cosas que ha dicho y sugerencias, y respecto también a esas denuncias de corrupción, parece que carece, por lo menos, para no dudar de su integridad, parece que carece de la autoridad para impedir, si así lo quisiera, que todas esas manos bastante sinuosas que se están moviendo alrededor de todo eso, de la corrupción, aprovechen cualquier resquicio para que determinados funcionarios o candidatos del Partido de la Liberación Dominicana no puedan incrementar sus fuentes originarias de capital. Yo no estoy diciendo, me estoy vinculando al ministro de Salud Pública, que yo siempre he dicho hace rato que si tuviera vergüenza, tengo que decirlo así, hace mucho rato que hubiese renunciado, porque no le permiten
¿no? Y parece como que su papel simplemente se limita a aparecer todos los días en una rueda de prensa. Él no puede renunciar en este momento. Ofreciéndonos unas estadísticas y ya. Entonces, el presidente Medina, que es en su discurso, que yo creo que es el discurso más pobre que haya podido pronunciar presidente alguno. Sí, muy pobre. Muy pobre. Por lo menos el más pobre de todo su mandato. Yo digo por el tratamiento poco serio de las estadísticas y de varios datos sobre el comportamiento y el manejo que ha tenido esta crisis sanitaria, que sirvió en el mejor de los casos para los dominicanos y dominicanas para la mofa, ¿no? Pero daba para muchísimo más del COVID-19 respecto a otros países. Incurrió en una escandalosísima, yo digo que manipulación de los datos sobre el manejo en el país, con una incongruencia respecto a lo dicho, por ejemplo, ese mismo día por el ministro de Salud en una rueda de prensa que ya de tanto hablarse yo creo que ni siquiera viene de nuevo al caso, pero tú tienes que pensar entonces que ya en medio de todo esto tú dices, bueno, pero al final yo creo que nosotros, la población llana, somos la responsable. Mientras hay muchos temas, señores, que habrían de tratarse y que tú ves que te le dan vuelta y tú tienes que... Entonces, para volver al punto de partida de esta crisis que es político, institucional, económica y que se te va a hacer un barullo de todo, cuando tú ves, por ejemplo, que en parte de las estrategias, yo digo, ¿no? De no hacer primero lo que se tiene que hacer, de obviar sobre todo esa nucleación de todos esos sectores, tú te encuentras entonces el silencio del Partido de la Liberación Dominicana y del gobierno respecto a algo que tenemos nosotros pendiente, que ha sido más estropeado, no ha podido hacer, que ha sido el tema de las elecciones para el 5 de julio. El silencio, por ejemplo, del propio presidente de la República respecto de eso ha debido referirse a eso porque la Junta Central hizo una propuesta y estamos frente a un tema bastante serio, ¿no? Entonces, en su última locución, por supuesto, el presidente no habló absolutamente nada de eso y ya se había dicho y ya se había hablado. Entonces tú lo que has oído son vocinglerías estruendosas, aisladas y alocadas, que no es lo que sería una posición oficial respecto a este tema, que nos hace nosotros entonces volver al punto de partida respecto hacia dónde nosotros vamos con toda esta combinación de crisis que yo creo que nos podría a nosotros dejar bastante mal parados, porque ya no solamente es la crisis sanitaria y no podemos nosotros ni hacernos los locos ni ver para otro lado frente a otras crisis que nosotros tenemos ahí. Y es precisamente por las denuncias que se han hecho, la crisis institucional, la crisis política, por esos elementos que estamos barajando, que están ahí. Aquí hay un llamado para el próximo día 5, para unas elecciones, ¿verdad?, del que no se dice nada. Nada, absolutamente nada, ni el PLD, ni el gobierno, ni nada, de nada, ¿verdad? Pero tenemos un tema entonces puramente económico. Entonces, toda esa coordinación, señores, ustedes me quieren decir, ¿a dónde nos van a llevar a nosotros? O sea, ¿dónde nosotros vamos a terminar respecto de todas esas situaciones que nosotros tenemos ahí y de las que no podemos nosotros obviar solamente contabilizando personas como hace cada día el ministro de Relaciones Públicas? Entonces, ¿a dónde vamos nosotros a encaminarnos? El ministro de Salud. El ministro de Salud Pública, por un lado, y el ministro de la Presidencia por otro, porque es una especie de competencia. Entonces, ¿qué es lo que nos va a sobrevenir a nosotros respecto de todo esto? La preocupación yo creo que aumenta mucho más allá, primero de esas cifras, de establecer responsabilidades y de tantos temas que nosotros tenemos en agenda que parece que nos van llevando de manera irremediable al caos, no solamente por la crisis sanitaria, sino por la crisis política y, aunque digan misa los organismos internacionales, también por la crisis económica. ¡Llévatela!